Hola a todos. Este video consiste en la fase 1 del proyecto de la asignatura de comunicaciones digitales sobre la simulación de una central telefónica. Es realizado por Pedro Pablo Durán Bautista, Óscar Horacio Rodríguez Quintero. Somos estudiantes del grupo, como mencioné anteriormente, de la asignatura de comunicaciones digitales de la Universidad Industrial de Santander. Vamos a realizar una serie de videos en donde les vamos a hablar de cómo se debe tratar una señal de voz para ser transmitida y recepcionada simulando una central telefónica. Vamos a ver y a explicar las siguientes capas: la de muestreo, una capa de compasión, la capa de cuantización y la capa PSM. La capa de canal se va a explicar en una siguiente fase. Para esto se tienen en cuenta los siguientes puntos: el uso de las siguientes herramientas básicas de Simulink para el estudio y análisis de sistemas de comunicaciones digitales, como es el osciloscopio, el analizador de espectros, generador de señales, entre otras. Va a ser importante usar el concepto de PSD y periodograma de una señal aleatoria como herramienta de análisis de los sistemas de comunicaciones digitales. Además, hay que conocer la PSD de señales binarias, organizar los componentes de un sistema de comunicaciones como un modelo de capas, como se puede ver en esta gráfica. Bueno, a continuación vamos a iniciar con esta serie de videos. Este es el video número 1, en el cual vamos a mostrar cómo se puede capturar una señal de voz para después analizar. Como primer paso vamos a analizar las características del micrófono. Entonces, la rata de muestreo la vamos a dejar en 44100. Definimos las muestras de salida, la vamos a dejar en 16 bits. Eh, eh, las muestras por trama van a ser de 512, la duración va a ser de 5 y el dato va a ser tipo doble. El archivo, pues lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. El número mínimo de muestras para escribir cada archivo también va a ser 512 y lo mismo, el muestreo va a ser de 16 bits. Vamos a grabar. Nos va a dar una grabación que va a durar 10 segundos. Apenas pasen los 10 segundos, automáticamente se va a detener. Ahora buscamos el lugar de ubicación del archivo que se generó, el cual va a tener un tamaño de 863 kilobytes debido a las características que le dimos. Entonces vamos a comprobar que la grabación efectivamente sí se hizo. Efectivamente, la grabación se hizo. En el siguiente video vamos a mostrar cómo nuestro bloquecito denominado Wi-Fi va a ser utilizado como nuestra fuente o nuestro generador de señal, las cuales vamos a agrupar un número aparentemente
lo ideal va a ser de 5. Esto se puede aplicar para el número de grabaciones que queramos. Vamos a hacer el proyecto solamente con 5 grabaciones de voz, las cuales vamos a transmitir y generarle el procesamiento durante el transcurso. En el video número 1 hablamos sobre cómo capturar una señal de voz. Este es el video número 2 y en este video vamos a analizar las consecuencias del muestreo. ¿Qué debemos hacer acá? O sea, lo que sigue después de la captura de la señal es crear un bloque en el cual vamos a apilar un número determinado de señales de voz. Después estas señales de voz las tenemos que muestrear para después realizar todo el procesamiento para así transmitir y después poder recibir la señal que estamos enviando. La parte de muestreo es la parte fundamental del análisis de señales, ya que si seleccionamos una frecuencia de muestreo que no es óptima, la señal que se transmita al intentar reconstruirla no será la misma señal que se envió, ya que va a haber pérdida de información debido a la mala selección de la frecuencia. Para esto voy a leer un pequeño párrafito sobre el proceso de muestreo, que dice así: mediante el uso del proceso de muestreo, una señal analógica se convierte en una secuencia correspondiente de muestras que suelen espaciarse uniformemente en el tiempo. Sin duda, para que un procedimiento de este tipo tenga utilidad práctica, resulta necesario que elijamos adecuadamente la frecuencia de muestreo, de manera que la secuencia de muestreo se defina en forma única y me permita reconstruir la señal analógica. Lo anterior, en pocas palabras, es lo que ya había dicho. Si seleccionamos un periodo de muestreo que no es adecuado, nunca podremos reconstruir la señal al final. Entonces, para tal motivo, este video nos va a presentar mediante simulación qué es lo que pasa cuando seleccionamos una frecuencia de muestreo que no es óptima. Hay una cosa muy importante. El teorema de Nyquist es quien rige la frecuencia de muestreo o el periodo de muestreo como tal. Este nos indica lo siguiente, nos dice que si debemos analizar la señal que se va a enviar, debemos tomar la frecuencia máxima y el periodo mínimo, que sería el inverso, o sea, la frecuencia mínima para nuestro muestreo debe ser 2 veces el tamaño de la frecuencia máxima como mínimo. Luego, ¿qué quiere decir? Que para generar nuestro periodo de muestreo debe ser 2 veces. Entonces, de esto nos queda decir que la regla debe cumplirse siempre. La frecuencia de muestreo debe ser el doble como mínimo de la frecuencia máxima de la señal. Ahora vamos a simular lo anterior. En el primer bloque presentamos nuestra señal, la cual va a ser la señal que va a ser transmitida. Se debe filtrar la señal para eliminar las frecuencias que no deseamos. Acá este parámetro
voz PW para mí va a ser el ancho de banda de la señal que vamos a generar. Como es una señal de voz, este filtro perfectamente puede estar en el rango de 4 kHz, ya que pues suponemos que las frecuencias por encima pues como se va a transmitir es voz, las frecuencias por encima pues no nos interesan. El filtro es un filtro pasabajas, el cual nos va a permitir cortar en 4 kHz la frecuencia, o sea, frecuencias por encima de 4 kHz no van a pasar. Vamos a demostrar lo que dije anteriormente. Tomo la señal, la voy a hacer pasar por un filtro y voy a analizar el espectro antes y después del filtro. He tomado un bloque que mi profesor de comunicaciones, el profesor Homero, ha diseñado para analizar la parte espectral, el cual fue diseñado a partir de una máscara, y estas son las condiciones que voy a especificar para hacer mi análisis. Vamos a dar un rango desde menos 2000 hasta 2000 hercios, y el filtro lo voy a poner a cortar la información. Entonces sería, en este caso sería 1000. Se coloca 2 pi porque la frecuencia está en radianes. Es un filtro Butterworth pasabajas. Vamos a simularlo y vamos a comprobar lo que es. Acá podemos ver el espectro de la señal sin muestrear. Notamos que aparecen componentes del espectro después de 1 kHz, y esta es la señal ya muestreada no, filtrada, la cual notamos que no aparece ningún componente del espectro después de 1 kHz, dado que esta fue la frecuencia de corte de nuestro filtro pasabajas. Después de haber mostrado el funcionamiento del filtro pasabajas, vamos a probar nuestro muestreo. Lo primero que tomamos es nuestra señal de voz filtrada y la debemos multiplicar por un tren de pulsos. Acá es lo interesante. El filtro le vamos a definir una constante denominada voz BW, que va a ser nuestro ancho de banda de la señal de voz. A esta constante le vamos a dar un valor de 1000 hercios. Luego, para cumplir nuestro teorema de muestreo de Nyquist, el periodo de nuestro generador de pulsos debe ser 2 veces el tamaño de este ancho de banda. En este caso sería 1 sobre 1, ya que periodo es el inverso de frecuencia y voz W es la frecuencia. Entonces 1 sobre 2 veces eso, y le vamos a dar un ancho de pulso del 30%, la amplitud de 1. Con esto estamos satisfaciendo nuestro teorema de muestreo de Nyquist. Entonces, ¿qué hacemos? Dado que es una operación entre funciones, solamente va a haber señal donde aparezca un pulso, ya que cuya magnitud va a ser el valor de la señal, pero la amplitud va a ser la amplitud de nuestro pulso. Entonces, vamos a simularlo y vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema.
Efectivamente, notamos que esta es nuestra señal que sale después del filtro. Después vemos nuestro tren de pulsos y por último vemos la operación de multiplicar las dos señales que nos va a dar la amplitud de la señal de voz con la duración de nuestro pulso y nos queda de esta forma. Continuamos con nuestro análisis del periodo de muestreo. En estos bloques denominados subsistemas guardamos lo que habíamos hecho anteriormente. Esto se hace para tener una mejor estética. Entonces, en este osciloscopio en el canal 1 vamos a ver la señal filtrada, en el canal 2 ya vamos a ver el tren de pulsos, ya operado por nuestra señal. Entonces ya vamos a ver nuestra señal muestreada. Esta señal, para poderla recuperar, lo que vamos a hacer es hacerla pasar por cuya frecuencia de corte va a ser igual a la frecuencia de corte del filtro inicial, y también le vamos a adicionar una ganancia, dado que después de ser transmitida la señal se va a atenuar. Entonces vamos a amplificarla un poco. Este filtro, cuyas características son idénticas al anterior, lo que va a tomar es nuestros pulsos, nuestra señal muestreada, y la va a volver nuevamente una señal continua. Vamos a simularlo y vamos a ver que efectivamente lo que dice el teorema de muestreo-análisis se está cumpliendo. Acá podemos notar que en el canal 1 vemos la señal de voz, en la señal 2 ya la señal muestreada, en la 3 es la misma señal muestreada y la señal 4 es la señal ya reconstruida por nuestro filtro. Notamos que hay un desfase, pero la señal efectivamente es la misma. ¿Cuál sería la mayor forma de demostrar esto? Escuchar la voz de entrada, grabarla a la salida para mirar si es cierto. Vamos a generar la grabación en el archivo 1, se denomina señal transmitida, y el archivo 2, señal recibida. La grabación ya terminó. Ahora vamos a analizar si los archivos corresponden. Ahora vamos a generar la señal recibida a ver si sí corresponde con la señal que transmitimos.
Con esto hemos podido comprobar el teorema de muestreo. Muestreamos a dos veces la frecuencia máxima y notamos que la voz que transmitimos es la misma que recibimos. Quiero hacer una prueba más, voy a bajarle la frecuencia de muestreo a la mitad y vamos a comprobar que si hacemos esto, nuestra señal no podrá ser reconstruida. Esto lo hacemos bajándole el periodo, entonces quitémosle el 2 y vamos a generar nuevamente nuestros archivos simulando. Analizando el osciloscopio podemos ver que esta es la señal que estamos transmitiendo, que nuestro periodo de muestreo ha bajado y la señal que reconstruimos no es idéntica a la señal que enviamos. Entonces esto pasa cuando modificamos nuestro periodo de muestreo para que no cumpla con el criterio de Nyquist. Bienvenidos nuevamente. En esta parte de nuestro bloque de videos vamos a hablar sobre la compasión. La compasión es un tratamiento que se le hace a las señales para facilitar su transmisión. Este proceso consta de dos partes. La primera parte se denomina compresión, la segunda parte se denomina expansión. En la compresión, lo que tomamos es una señal y la vamos a entonces acá ¿qué se hace? Se toma la señal y sus picos más altos los vamos a compresionar disminuyéndole su amplitud y los picos de menor amplitud se va a aumentar. Entonces en la compresión se atenúa la señal, las señales altas o de magnitud mayor y las de magnitud menor se amplifican. Entonces cuando hacemos compresión el comportamiento de la gráfico es el siguiente. Entonces la señal se multiplica por una curva logarítmica y nos genera esta señal. Este es el sentido que va a tomar la operación de la compresión. Toma la señal y la compresión. Los picos más grandes los acota en magnitud, los que están de mayor magnitud los amplifica. Ahora vamos a simular este comportamiento. Entonces, acá tengo un compresor, el cual le di estos parámetros y vamos a simularlo. La simulación es de 20 segundos porque no me interesa entrar en muchos detalles. Notamos acá que por el canal 1 vemos una señal de amplitud 3 y una frecuencia de 1 kHz. La segunda es 2 veces esta frecuencia y la tercera es la suma de esas dos. Entonces, en el cuarto canal podemos analizar el comportamiento de la señal cuando es compresionada. Entonces, los picos altos los va a atenuar, los picos de menor magnitud los va a amplificar. Acá lo podemos ver efectivamente, los picos altos los atenúa, los picos de menor magnitud los va a amplificar. ¿Cuál es el sentido de esto? Puesto que al transmitir la señal
se debe pasar por canales, o sea, por alambres y todo esto. Esto lo que va a causar es una atenuación de nuestra señal. Entonces, al hacerle la compresión y al aumentar el tamaño o la amplitud de las señales más débiles, estamos garantizando que estas señales van a llegar a nuestro receptor final después de pasar por la transmisión, ya que al amplificarlas, la atenuación causada por el canal no se las va o no nos las va a desaparecer totalmente. Entonces, después de transmitida la señal, llega a la otra parte de la comprensión, que se conoce como expansión. ¿Qué es expansión? Es realizar el mismo proceso pero en sentido inverso. Entonces, llega nuestra señal, la multiplicamos nuevamente por nuestro módulo expansor, el cual le aplica el proceso invertido. Entonces, tomamos la señal, la multiplicamos por nuestro bloque expansor y nos va a devolver nuestra señal inicial. Vamos a comprobar esto conectando nuestro bloque expansor a nuestro bloque compresor y vamos a mirar que efectivamente la señal recupera su forma original. Acá tenemos nuestras señales. Vamos a autoescalar. Acá pasó algo. La verdad no me fijé muy bien, pero yo creo que los parámetros no son los mismos. Efectivamente no son los mismos. Listo. Ahora vamos a simular nuevamente y comprobamos que después de ser compresionada nuestra señal y al pasar por nuestro bloque compresor, esta señal pasa por nuestro bloque expansor y recupera su forma original. Entonces, con ese fin es que se aplica la compasión. Lo que buscamos es no dejar que nuestras señales más débiles desaparezcan por las atenuaciones que va a sufrir nuestra señal al ser transmitida, ya sea por el canal, por el ruido, por diversos factores que van a afectar nuestra señal. En este nuevo video vamos a tratar el tema de modulación por amplitud de pulsos. De los temas anteriores nos quedó presente la comprensión del muestreo, el cumplimiento del teorema de Nyquist, que es la parte fundamental para poder reconstruir una señal. Luego estamos listos para definir formalmente la modulación por amplitud de pulsos, la cual es la forma simple y fundamental de la modulación analógica por pulsos. En la modulación por amplitud de pulsos PAN, las amplitudes de pulsos espaciados regularmente se varían en proporción a los valores de muestreo correspondientes de una señal de mensaje continuo. Los pulsos pueden ser de forma rectangular o de otra forma apropiada. Sin embargo, en el muestreo natural, la parte superior de cada pulso rectangular modulado varía con la señal del mensaje, en tanto que la señal PAN, la parte superior se mantiene. De aquí lo que nos queda es que sabemos que el tren de pulsos se multiplica por nuestra señal de mensaje. Entonces, cuando hablamos de un muestreo natural, la parte superior de nuestro pulso multiplicado por la señal analógica va a tomar la forma de la señal, mientras que en el muestreo PAN
el pulso solamente va a adquirir el valor de la amplitud y se va a mantener plano en su parte. En el siguiente proyecto de Simulink voy a mostrar cómo se ve una señal muestreada naturalmente. Efectivamente notamos que mi señal toma en la parte superior el valor de la magnitud de la señal continua y también su forma. Por eso hablamos de una señal muestreada naturalmente, ya que si el muestreo hubiese sido de tipo pan, la parte superior de nuestro pulso habría quedado de forma cuadrada. Como podemos notar, la señal muestreada tiene casi la misma forma de nuestra señal analógica. Luego notamos que el criterio de Nyquist fue respetado ampliamente, ya que nuestro periodo de muestreo es muy superior a el que se exige en el teorema. Después de hablar de la modulación PAN, surge el siguiente o la siguiente pregunta aparece. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar los espacios que aparecen entre un pulso y otro? La respuesta a esta pregunta la dio la multiplexación por división de tiempo. ¿Cómo funciona esto? Tenemos una señal de reloj. Esta señal de reloj eh, es igual para la parte receptora como para la transmisora. Se sincroniza de forma satelital a través de GPS. Entonces tenemos un solo reloj. ¿Cómo funciona? Tomamos una señal y la multiplicamos por el tren de pulsos que genera nuestro reloj. Entonces, para enviar otra señal, ¿qué debemos hacer? Tomar la otra señal, multiplicarla por esa señal de reloj, pero antes debemos aplicarle un retardo a esa señal. Entonces, ya tenemos mi señal muestreada con el retardo y mi señal original también muestreada con el otro retardo. Entonces, al sumarlas, tenemos acá una señal denominada señal TDM por multiplexar, que significa multiplexación por división de tiempo. Entonces, la señal que sale acá va a contener la señal muestreada M de t y mi señal muestreada M1 de t. Esta señal no va a estar afectada o no va a dejar que se pierda ninguna información perteneciente a M de t o a M1 de t, ya que el retardo está diseñado de tal manera que va a utilizar o nos va a enviar el pulso exactamente en el momento que el pulso del reloj que entra MDT se convierte en cero. En este esquema podemos apreciar un poco mejor la situación. Tenemos mi señal MDT, mi señal M1 de T, las dos multiplicadas por un tren de pulsos que va a darlo nuestro reloj. Es el mismo, el periodo es idéntico, pero va a haber un retardo. Acá ya podemos analizar mi señal muestreada, que es la de color verde, y mi señal analógica, que es la que punteé de color rojo. Abajo también notamos lo mismo, señal analógica, señal muestreada, y lo más interesante, que ya es la parte de TDM. Entonces, ¿cómo se van a ver estos dos trenes de pulsos al ser sumados? Entonces, las dos señales muestreadas las podemos ver acá. Entonces, acá, ¿a qué va a ser igual esta señal? A la primera señal muestreada más la segunda señal muestreada. Notamos que efectivamente no hay interferencia entre un pulso y el otro, por lo tanto,
cuando llegamos a la parte de recepción. Entonces, lo que hacemos es tomar esta señal, multiplicarla nuevamente por estos dos relojes, el primero y el segundo con el retardo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando la multiplicamos por el primero, liberará la primera señal, al multiplicarla por el segundo, liberará la segunda señal. Después se hacen pasar por un filtro pasabajas, el cual me las va a reconstruir y obtendremos las dos señales. En la simulación voy a mostrar cómo se vería la señal muestreada 1 y la señal muestreada 2 al ser sumada. Esta será nuestra señal. Acá vemos la simulación de el comportamiento de las dos señales. Esta es la señal 1 multiplicada por mi tren de pulsos. Acá está mi señal muestreada. Esta es mi señal 2 multiplicada por mi tren de pulsos que posee un retardo o está desfasado. Y acá vemos mi señal muestreada M2. En la señal o en el canal número 7 podemos ver mi señal TDM, la cual está utilizando la suma de M1 muestreada más M2 muestreada y nos está dando un resultado final. Acá apareció algo interesante. El ancho de los pulsos es muy grueso, o es muy ancho, o es muy grande. Y por tanto, notamos que estas señales aparecen como si fuesen una sola. Yo creo que si intento reconstruir esta señal, va a haber problemas. Entonces, lo ideal debería ser que el grosor de los pulsos disminuya un poco para que no haya posibilidad alguna de tener problemas al reconstruir mi señal. Listo, ya generé la modificación de el ciclo de trabajo de nuestro generador de pulsos y ya podemos ver cuando se corta cada pulso. Entonces podemos ver qué pulso pertenece a cada. Este es un proyecto un poco más estructurado. Acá vemos mi señal atravesando un muestreador y la podríamos analizar desde acá. Acá viene mi señal, la cual está siendo filtrada por un filtro pasabajas. Ingresa a mi pulso o mi señal de reloj. En este caso tenemos tres señales, tenemos por lo tanto tres señales de reloj, las cuales contienen un delay, un retardo, el cual ha sido calculado para no tener problemas. Después pasan por un multiplexor que la suma y lo que habíamos hablado anteriormente, para poderla reconstruir, en este caso le metimos una ganancia porque sabemos que la señal se atenuó. Debemos multiplicarlas nuevamente por el mismo reloj con lo que posee los tres retardos y hay que hacerla filtrar. Entonces vamos a mirar la señal de entrada. Vamos a hacer ahora sí un análisis general, o decimos andar el sistema y vamos a ver el comportamiento. La parte 1 es nuestra señal. Acá está siendo multiplicada por mi tren de pulsos, el cual ya tiene un retardo. Esta es la salida TDM. Acá podemos ver ya las tres señales multiplexadas y acá vemos la señal después de hacerle el proceso inverso.
que es multiplicarla nuevamente por nuestro tren de pulsos y hacerla pasar por un filtro, y notamos que la reconstrucción de la señal efectivamente se está haciendo. Comprobamos que sí es cierto lo que estamos dando. A uno es la señal que está saliendo por nuestro generador de señal número 1. B1 es cómo se va a ver la señal muestreada naturalmente. La señal C1 es la salida de nuestro multiplexor. Acá vamos a ver mi señal TDM, y D1 va a ser la señal de salida o recepcionada ya por nuestro receptor. Pues lo notamos nuevamente. Efectivamente vemos el comportamiento. Entonces mi señal analógica, mi señal muestreada naturalmente, mi señal multiplexada y mi señal rescatada. Con esto concluimos esta sección. En este nuevo video vamos a hablar sobre el proceso de cuantización. Una señal continua, como la voz, tiene un intervalo continuo de amplitudes. Por tanto, sus muestras o la señal muestreada de esta señal de voz debe tener al igual un número continuo de amplitudes. En otras palabras, dentro del intervalo de amplitudes de la señal encontramos un número infinito de niveles de amplitud. Aquí surge una complicación, porque ¿cómo sería posible representar un número infinito de amplitudes o transmitir un número infinito de amplitudes, de valores? Entonces, pero no es necesario transmitir las amplitudes exactas de las muestras, ya que cualquier sentido humano ubicado como receptor final puede detectar únicamente diferencias de intensidad finitas. Luego, esto quiere decir que la señal continua original puede aproximarse mediante una señal construida a partir de amplitudes discretas de un conjunto, no sé, disponible sobre una base de valores. Esto le va a adicionar pues a nuestra señal un error, pero va a ser mínimo. Cuando hablamos de cuantizadores, aparece que hay de dos tipos. El primero es del tipo uniforme y el segundo tipo de cuantizador es del tipo no uniforme. Cuando hablamos de los cuantizadores uniformes, como su mismo nombre lo dice, los cuantizadores van a estar representados mediante un escalón, una escalera, y en esta escalera, la cual nos va a generar unos niveles acá, si el cuantizador es de tipo uniforme, va a haber un espaciamiento entre un nivel y otro idéntico o uniforme. Los cuantizadores uniformes tienen ciertas características y pueden ser del tipo medio escalón o del tipo medio aumento. Si la figura muestra las características de entrada y salida de un cuantizador, en este caso este cuantizador va a ser del tipo medio escalón y este otro
cuantizador va a ser del tipo medio aumento. Entonces, estos son los dos tipos de cuantizadores uniformes que podemos encontrar. Hay otra forma de cuantizador, que es el que se conoce como cuantizador no uniforme. En este, los niveles que vemos acá no van a tener un espaciado idéntico. Luego su espaciado no va a ser uniforme. Por eso se conocen como cuantizadores no uniformes. Cuando miramos los cuantizadores, notamos que este proceso puede seguir una ley uniforme como se describe en los cuantizadores del tipo uniforme, o una ley que no sea uniforme, como va a describir los cuantizadores no uniformes. Cuando hablamos de comunicaciones telefónicas, resulta preferible utilizar una separación de variables entre los niveles de representación del tipo no uniforme. La explicación será la siguiente. Eh, si la cuantización de la voz se hiciese de forma uniforme y sabiendo que el intervalo de voltajes que abarcan las señales de voz desde los valores picos, o sea, cuando la voz es muy fuerte o se grita, hasta los valores más pequeños, que es cuando se habla de forma baja o se susurra, entonces el intervalo de voltaje va a ir desde 1000 a 1. ¿Qué sucedería si la cuantización fuese de tipo uniforme? Nos daría como resultado la pérdida de mucha información, la cual estaría ubicada en las señales de poca intensidad. Por esto, para realizarle cuantización a las señales de voz en las comunicaciones se utiliza la ley A. Ahora vamos a dar una pequeña explicación de cómo funciona la ley A, que es la ley que se aplica a las comunicaciones. Primero que todo, tenemos una señal de voz. Vamos a suponer que esta es nuestra señal de voz. Esto se define para la parte positiva tanto como para la negativa. Entonces, todo lo que hagamos acá en la parte positiva se va a repetir automáticamente en la parte negativa. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a trabajar la ley A es buscar el nivel más alto, que va a ser eh, nuestro valor pico. Vamos a suponerlo aquí. Este es nuestro valor pico. El siguiente paso es dividir a la mitad para tener ya dos intervalos acá de valores. Entonces ya generamos un segundo nivel que surgió al dividir a la mitad del primero. El tercer paso será dividir nuevamente nuestro nuevo nivel. Esto nos va a permitir generar
otro nivel. Entonces ahora tenemos 3 niveles. El siguiente paso es dividir a la mitad el último nivel que pusimos. Esto se debe repetir hasta que alcancemos 128 niveles en la parte positiva y 128 niveles en la parte negativa. Entonces, cada vez vamos a seguir dividiendo a la mitad el último nivel que hemos generado. ¿Por qué hablamos de 128 niveles? Se hablan de 128 niveles para la parte positiva y 128 niveles para la parte negativa, ya que cuando codifiquemos estos niveles van a estar representados en 8 bits, lo cual nos da un valor de 256 posibles valores. Por esto es que eh, seleccionamos 128 niveles para la parte positiva y 128 niveles para la parte negativa. La ventaja de esta cuantización efectivamente será que va a favorecer las señales de menor intensidad, puesto que en los lugares donde va a aparecer señales de forma más baja o de menor intensidad, la cuantificación va a ser más pequeña. Y en los lugares donde la señal es más alta, más fuerte, la parte de cuantización será más flexible. Lo siguiente será mostrar el comportamiento de las señales a través del simulador Simulink. La simulación se presenta a continuación. Eh, Acá tenemos una fuente, la cual contiene una voz que está filtrada. Después la pasamos por un muestreador, la comprimimos y la vamos a cuantizar. Vamos a mirar el comportamiento, nuestra señal continua, nuestra señal muestreada, nuestra señal compresionada y por último ya nuestra señal cuantizada. Esto era lo que nos quedaba pendiente y con esto concluimos en esta parte el nuevo video. Gracias. Bueno, en este video creado por Pedro Pablo Durán Bautista, que es quien les habla, vamos a tratar el tema de la densidad espectral de potencia y el ruido. Para eso vamos a hallar la PSD o densidad espectral de potencia de algunas señales aleatorias. Entonces vamos a emplear el circuito del video anterior. Para esto vamos a borrar nuestro generador, ¿vale? Y vamos a agregar un generador de ruido gaussiano. Además vamos a agregar un generador de bits aleatorio, y para poder trabajar con los dos vamos a utilizar un switch manual. Decimos las conexiones. Listo. Ahora vamos a editar algunos parámetros en nuestro generador de ruido gaussiano. Por ejemplo, la varianza vamos a ponerle un 0 sobre 2. El sample type vamos a ponerle 1 sobre la frecuencia de muestreo. Ok. Y vamos a editar los parámetros del generador de bits aleatorio. Y vamos a poner un sample time que viene siendo el periodo de cada bit
o duración de cada bit, lo ponemos como TV, T sub B. Ok. Ahora, como ya creamos eso, vamos al explorador para crear las variables. T sub B. Le damos un valor de 1 sobre Fm. Que viene siendo representado 1 sobre 1000, 1 sobre 0.1. Ahora vamos a crear la variable n sub 0. Y le damos un valor de 4. Listo. Ahora vamos a correr nuestra simulación. Nos interesa ver el osciloscopio para poder ver nuestra señal de ruido. Y aquí claramente podemos verlo. Ya autoescalada. Con un periodo grande, ya que si le ponemos un periodo más pequeño sería de esta manera, pero para ver el ruido no verlo con un tiempo grande. Ahí está. Entonces esto es el ruido, que era lo que básicamente nos interesaba ver. Ahora vamos a ver la densidad espectral de potencia, pero antes, si observamos el vector scope, que es un analizador de espectro simplemente, entonces la PSD, donde nosotros vemos el espectro en sí de la PSD, o la densidad espectral de potencia. Aquí podemos ver que ella tiende a una constante que viene siendo n sub 0 sobre 2. Eso fue visto en la teoría en clase. Entonces podemos ver que la PS del ruido es una constante en toda su frecuencia. Vamos a hacer una prueba y vamos a elevar el número de promedios para obtener una constante más exacta, aunque no es exacta, aunque no es tan importante, puesto que ya la habíamos visto anteriormente. Entonces podemos llegar, vamos al Model Explorer y le decimos que Q sea no 1000 sino 10.000. Listo. Simulamos. Empezamos a ver a medida que las tramas se empiecen a agregar a 10.000, nos va a mostrar la densidad espectral de potencia, como podemos ver, como una constante que es n sub 0 sobre 2, y se observa prácticamente una constante que mejora a medida que transcurre este tiempo de observación y el de cálculos. Entonces aquí podemos decir que se logró obtener lo que queríamos. Ahora vamos a hablar de los procesos binarios. En las guías que podemos ver en esta gráfica, se analizó un proceso binario donde los bits son representados con unos ceros o menos unos. Entonces la densidad espectral de potencia del ruido binaria o las señales binarias aleatorias, donde se demuestra que es una función sin, como estamos observando, una función sin al cuadrado, con una amplitud a al cuadrado por t sub b, donde t sub b va a ser la duración del bit y a es la amplitud del bit o de los bits. Entonces vamos a ver si esto es cierto empleando Simulink para realizar una simulación y así poder obtener esto. Hay que tener en cuenta que en nuestra simulación donde vamos a emplear es una señal, no un proceso. Bueno, entonces nuestro
interruptor lo ponemos para que funcione con el generador de señales binaria o aleatorio. Bueno, entonces vamos a simular. Hay que tener en cuenta que la señal generada en el osciloscopio, que es la que vamos a observar, tu escala, vemos que esta es una señal en donde los bits están entre 0 y 1. Vamos a verla un poco mejor. Vale, 0.01 y vamos en el entre. Aquí podemos ver que vamos a pausar nuestra simulación para poderlo ver mejor. Entonces de esta manera nos damos cuenta que está entre 0 y 1. Aquí podemos verlo, está entre 0 y 1 los bits. Entonces, si revisamos lo que habíamos propuesto anteriormente en la guía, se nos dice que la señal debería estar entre menos A y A. Bueno, entonces para corregir este problema, vamos a emplear un conversor de señal polar o señal bipolar, que lo podemos encontrar en la librería de comunicaciones, Utility Blocks, y aquí lo tenemos. Okay. Ahí tenemos la simulación. Aquí lo tenemos. Vamos a correr esto un poco. Ahí lo tenemos. Vamos a editar un parámetro porque aquí no, este 4 quiere decir para números cuaternarios, nosotros lo necesitamos para números binarios. Le vamos a aplicar, ok, corremos la simulación. Vamos a observar nuestro osciloscopio y pausamos la simulación. Entonces aquí podemos ver que nuestra señal ya empieza a oscilar entre 1 y menos 1, que era lo que queríamos. Bueno, ahora queremos que esta señal esté entre A y menos. O sea, para esto agregamos un amplificador. Vamos a simular. Agregamos a nuestro circuito. Editamos un parámetro. Vamos a poner AM para que sea el mismo que teníamos anteriormente, que hemos empleado. Listo. Ahora simulamos. Vamos a mirar nuestro osciloscopio. Y podemos ver que queda entre menos 5 y 5, que era el valor que le habíamos dado a M. Entonces vamos a detener la simulación. Entonces simulamos y vamos a ver
Vamos a ver cómo va tomando la forma de la función sin. Aquí nos muestra lo que significa la PC o la densidad espectral de potencia. Vamos a cuadrar la escala para verlo entre 3 y menos 3 kHz. ¿Ya? Menos 3 y 3 kHz. A ver. Perdón, lo pusimos fue en Hertz, tiene que ser kilohertz. Y ahora sí vamos a verlo. Entonces aquí vemos cómo va formando. El problema es que el rango está muy grande de nuestro. Entonces vamos a cuadrarlo. Detengamos nuestra simulación. Bueno, ahora ya cambiamos la escala para verlo entre 3 y menos 3. Vamos a ver el espectro. Entonces podemos ver cómo se va formando. Para nuestro caso hemos puesto un número de ventanas de 5000. Entonces vamos observando cómo va tomando la forma de una función sin. Entonces podemos decir que la densidad espectral de potencia de una señal binaria aleatoria coincide con la densidad espectral de potencia de un proceso estocástico aleatorio binario, donde podemos darnos cuenta que cuando pasa por 0, eso va a ser en 1 sobre TB, que es el tiempo de duración de los bits. Podemos también obtener esta forma de la PC disminuyendo los promedios de Q. Vamos a ver. Q de 400. Y podemos observar cómo se forma. Ya si la queremos ver de una manera como de mejor resolución, lo que tenemos que hacer es cambiar el número de ventanas o de promedios, que sería n en la simulación. Vamos a darle a m de 1024, una mejor resolución. Simulamos. Podemos ver. Siempre no se nos alcanza a ver la señal suave. Entonces para esto podemos poner un poco más de muestras. Vamos a poner 2000, vamos a detener la simulación. Simulamos. Aquí nos muestra el resultado aproximado en el analizador de espectros. Y vamos viendo cómo nuestro espectro va tomando una manera más suave de la densidad espectral de potencia. Vemos cómo va tomando el número de ventanas, lo tenemos hasta 2000, que es donde va a ya lograr volverse de una manera más suave.
De esta manera se ve una mejor resolución y vemos cómo se cumple que la densidad espectral de potencia es una similitud a una función dando mira. Bueno, hasta acá nuestro video. Muchas gracias. Bueno, el video que vamos a realizar trata sobre PCM, la parte de compasión. Para esto vamos a empleamos este circuito, el cual vamos a explicar. Este circuito es realizado por Pedro Pablo Durán Bautista, que es quien les habla. Entonces, vamos a hablar. Se tiene una señal pregrabada de la voz que tenemos en este bloque y empleamos este bloque de Simulink. Y utilizamos un limitador de banda o un filtro pasabajas. Esto de la línea del bloque de línea telefónica lo empleamos en las clases anteriores y ya se vio cómo realizarlo. Entonces, en base al circuito de las clases anteriores, nos basamos para realizar este. Entonces podemos decir, luego de que la voz viaja a través de una línea telefónica, la cual se modeló con estos parámetros, con un ancha de bando de canal de 64.000, una potencia del ruido de 0.01 y una atenuación de 1. Bueno, entonces, para ver la parte en la cuantización empleamos un compresor de niveles altos de la señal, que al buscarlo en Simulink aparece como Allow Compresor. Este se configura con los siguientes parámetros. Según la ley A, que es la que vamos a emplear, nos dice que esto debe estar en 87.6. Y el pico de la señal de magnitud, esta se encontró observando anteriormente la señal de salida de la línea telefónica. Para nuestro caso la llamamos a AM y tiene el siguiente valor. La tomamos de 40.000 o de 4 por 10 a la 4. Bueno, luego de esto empleamos un muestrador. Pero antes podemos decir que el compresor lo empleamos para que los valores pequeños se puedan ver cómo se están amplificando. Además, para que le den mayor importancia a los valores pequeños de la señal. Bueno, entonces para el muestrador se empleó el siguiente tiempo de frecuencia, que es 1 por 10 a la fs, donde fs es este valor de muestreo, que es de 8000, que sería la frecuencia de muestreo. Quiere decir que nuestro periodo de muestreo sería aproximadamente de 125 milisegundos. Ahora entramos a ver lo que es el bloque cuantizador. Aquí podemos decir que la cuantización hace que cada muestra tenga n posibles valores y se puedan convertir en códigos digitales. Esto basándonos en que las muestras tengan 256 valores, que los cuales son 128 para valores negativos y 128 para valores positivos. Entonces utilizamos este bloquecito cuantizador. Los parámetros que vamos a utilizar serían para el pico 1 y el valor de bit sería 8. Este valor nos da a entender que los posibles valores a salir serían de 256, ya que se nos dice que este 8 sería como escribir 2 elevado a la 8, dándonos los 256 valores que queremos en la salida. Además debemos recordar que en telefonía cada muestra de voz viaja a 8 bits. Bueno, ahora el siguiente paso es convertir a bits, porque hasta ahora son amplitudes lo que tenemos. Entonces empleamos un conversor a PCM o pulso code modulation, modulación por codificación de pulsos. Empleamos el bloque integer to be converter
Pero para esto necesitamos un buffer antes, hay que ponerlo antes, y un unbuffer. Esto para evitar que en la salida nos muestre señales como sobrepuestas. Entonces al buffer nosotros colocamos el parámetro de tres tramas. Listo. El convertidor de lo ponemos en 8 parámetro. El resto está bien. El buffer lo dejamos como está. Bueno, entonces ahora sí vamos a observar la salida en cada uno de los bloques que empleamos. Corremos la simulación y podemos observar. Entonces, aquí vemos la señal de salida de la línea telefónica después del bloque, nuestro bloque de línea telefónica. Luego podemos observar la señal de salida del compresor cuando empleamos nuestro compresor. Nos podemos dar cuenta que amplifica las señales pequeñas. Luego vemos la señal de salida después del muestreador, que entonces estamos tomando y vemos que nos está tomando cada muestra de nuestra señal de salida del compresor. Ahora vemos en nuestra cuarta gráfica, podemos ver la señal de salida del cuantizador cuando ya está cuantizado. Aquí después del cuantizador podemos verla cómo se va cuantizando. Y por último la señal de salida en VIX cuando empleamos nuestro conversor a PCM. Entonces, si queremos ver en detalle, vamos a cambiar acá unas cositas para ver si podemos apreciar mejor nuestra salida. Veo que es más fácil de tener nuestra simulación. Periodo grande está bien. Vale, aquí la propiedad es aplicar. Okay. Y simulemos. Entonces aquí podemos ver que por cada señal vienen una de 8 bits. Esto lo podemos detallar si ampliamos nuestro periodo. Entonces aquí nos damos cuenta que hay 8 bits por cada señal. Entonces aquí podemos ver que ha quedado correctamente nuestro sistema. Si queremos comprobar que la salida vamos a volver a recuperar nuestra señal de entrada, podemos emplear un demodulador, pero eso es para verlo en la siguiente clase. Bueno, muchas gracias.